al lanzamiento del estudio Zoom a la clase media chilena, que tiene por objeto reflexionar en torno al malestar que aqueja a las familias chilenas. El formato de hoy es bien simple. Van a haber unas pequeñas palabras de bienvenida de nuestro director ejecutivo, Christian Stuart. Luego el autor del estudio, Juan Pablo Lira, realizará una presentación de los principales hallazgos del estudio y luego tendremos un panel con la ministra Javiera Toro y el diputado Diego Chalper. Con ustedes dejo a Christian Stuart, director ejecutivo de Idea País. Muy buenos días, muchas gracias Emilia por la introducción. Mi nombre es Christian Stuart, yo soy director ejecutivo de Idea País y les doy la bienvenida a todos por acompañarnos en esta fría mañana. Comienzo agradeciendo por supuesto a ICARE por facilitarnos este espacio para esta importante conversación que significa mucho para nosotros, a los investigadores de Idea País responsables de este estudio, Emilia García, Daniela Guzmán, Magdalena Vergara y muy especialmente a Juan Pablo Lira, quien en minutos presentará los hallazgos de este estudio. Y por supuesto también a Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, y al diputado Diego Chalper, quienes están, entiendo, por entrar al salón y que obviamente gentilmente accedieron a comentar este trabajo. Nos convoca hoy día una conversación, una presentación, que para Idea País significa muchas cosas muy importantes. Primero, es un intento por colaborar a desentrañar y comprender mejor una de las realidades que aquejan a más chilenos, que básicamente es observar con una mirada más amplia y actual a la clase media chilena. Segundo, porque en Idea País sostenemos que el malestar social no es un invento de un cierto sector político, y que es la clase media la principal protagonista de este malestar social. Existen situaciones por razones históricas, institucionales, económicas y también políticas que generan injusticias sociales. El acceso a la salud, las pensiones, la educación son ejemplos de ello, y la palmaria observación de cómo el sistema político no ha sido capaz de procesar los problemas de estos temas solo acelera y potencia estos dramas con mayores malestares. La clase media, que comprende a la gran mayoría de los chilenos, a ratos parece ser una caja negra. Hay intuiciones en estas materias que parecen ser compartidas por la mayoría del espectro político, como por ejemplo que hoy es especialmente difícil vivir con tranquilidad, naturalmente por razones de seguridad, pero también por lo cara que está la vida, por los niveles de endeudamiento, por la incerteza en que viven tantas familias debido a las eventualidades no tan eventuales, como lo son la vejez, el desempleo o una enfermedad. Pero estas intuiciones, nos parece, necesitan ser permanentemente nutridas y complementadas con una caracterización que sea sensible a esta realidad. Nosotros pensamos que la libertad de las personas es un atributo fundamental, tanto privada como políticamente. La libertad, que explica en gran parte la dignidad de las personas humanas, hay que cuidarla permanentemente. Nunca puede tomarse como dada. Nunca hay que asumirla como un hecho exento de riesgos. Nunca debe asumirse como un supuesto, porque siempre corre peligro. Y en materia social y económica, para que la libertad sea ejercida, es también fundamental atender a las condiciones que la hacen posible. Defender las ideas de la libertad sin atender a estas condiciones, o en otras palabras, omitiendo los problemas que tienen las personas para ejercer su libertad, es una caricatura contraproducente. Por estas razones quisimos hacer un doble clic o un zoom, como dice el nombre del estudio, a un segmento socioeconómico respecto al cual urge más conversación política y más reflexión empírica. Una mejor comprensión del temor que significa la fragilidad de la vida desde la evidencia y los datos disponibles colaborará sin dudas a fortalecer estas intuiciones compartidas del amplio espectro político que piensa que estas cosas no son un invento, y a traducir en políticas públicas basadas tanto en evidencia como en compromisos cruzados que sean capaces de reemplazar fragilidades por seguridades. Esperamos que este espacio colabore a este efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. A continuación
Invito a pasar al autor de este estudio, Juan Pablo Lira. Él es economista e investigador de Idea País, que va a presentar los principales hallazgos del estudio. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bien, vamos a esperar ahí el puntero. Pero ¿y cómo lo necesito yo? Sí. Bueno, mientras tanto aprovecho de sumarme a las palabras de agradecimiento de Emilia y de Cristian. Agradecer especialmente la presencia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, del diputado Diego Chalper y, por cierto, de todos quienes hoy nos acompañan en este seminario. ¿Ah? Bien. Estamos teniendo problemas técnicos. Sí, ¿te voy avisando? Ya. ¿Voy a retroceder más? École. En la portada nomás. Una más, Benja. En fin. Ya habiendo hecho los agradecimientos pertinentes, muchas gracias. Como anticipó Cristian en sus palabras de inicio, este estudio tiene por propósito aportar a la reflexión que se pueda dar en torno a los problemas que están a la base del malestar social en Chile. Nosotros en Idea País creemos que es importante hablar de malestar social, pero sobre todo de ese malestar que se expresa en la familia chilena, ¿no? Muchas veces relegada de la discusión pública, creemos que es importante volver a posicionar, a promover a la familia y ponerla en el centro de las políticas públicas. Entonces, antes de presentar los resultados de esta caracterización, creo pertinente primero aclarar cuáles son las premisas sobre las cuales se funda este estudio. Como toda tesis, esta nace a partir de un diagnóstico que debe ser entendido desde una perspectiva temporal. Esto es, comprender cómo evolucionó nuestro país en términos sociales y económicos en las últimas décadas. Si nosotros miramos ahí la lámina, la gráfica de la izquierda, notamos que desde el año 90, tras el retorno a la democracia, Chile experimenta un ciclo de bonanza económica sin precedentes, ¿no? Nuestro PIB crece de manera muy acelerada entre el año 1990 y el año 2012, lo cual trae aparejado una serie de beneficios para la población en general. Podríamos decir también que en este periodo nosotros experimentamos un proceso de fortalecimiento institucional que, por cierto, también genera numerosos beneficios en numerosas dimensiones. Por ejemplo, aumenta nuestra tasa de escolarización de la población, aumenta nuestra esperanza de vida, el acceso a bienes de consumo, los ingresos reales de los hogares y así una serie de elementos que vale la pena relevar. Pero lo más importante y que queremos destacar hoy es el gráfico que está a la derecha, que es cómo avanzamos en materia de pobreza. Utilizando de hecho la metodología que emplea actualmente el Ministerio de Desarrollo, podemos ver que para el año 90 teníamos a más del 60% de la población en situación de pobreza por ingreso, ¿ya? A la fecha, ese dato, y bien sabe la ministra, es de un 6,5%, ¿no es cierto? Estamos hablando de una caída sin precedentes en nuestro país. Sin embargo, y lo que queremos postular hoy día, y esto es lo relevante, es que fue justamente ese progreso el cual no nos permitió ver que las necesidades y las premuras de las familias estaban cambiando, ¿ya? Y que eran cientos de miles de familias que lograban salir efectivamente de la pobreza, sin embargo, no lograban eximirse del todo del riesgo de volver a ella. Y viven, ¿no es cierto?, con un temor, con una especie de sentir de incertidumbre, en donde se anida cierto malestar, ¿no es cierto?, ante cualquier, por ejemplo, vaivén del mercado, recesión económica, catástrofe, o incluso la incapacidad de nuestra institucionalidad de acceder, o sea, de asistir oportunamente sus necesidades. Nosotros, de cara a este diagnóstico, decidimos aventurarnos en una caracterización de la clase media, pero sobre todo en esa clase media a la que yo me refiero, que es todas esas familias que logran salir de esta situación de pobreza, pero que no logran eximirse de este riesgo de volver a ella. Y le llamamos la clase media frágil. Para fines metodológicos se llama clase media baja porque así funciona, en fin, la clasificación del segmento socioeconómico. ¿Cómo lo hicimos? No había necesidad de inventar la rueda. El año 2019, María Pasarzola y Catalina Larraín agarran la metodología del Banco Mundial y la adaptan a la realidad chilena, ¿ya? Y ¿cómo lo hacen? En el fondo utilizan como medida de referencia la línea de la pobreza.
Lo que se ve ahí en la tabla es la clasificación, en la columna al medio, es la clasificación de los distintos segmentos socioeconómicos en términos de línea de la pobreza, y a su derecha está la distribución porcentual de los hogares. Y acá un primer hallazgo central es que vemos que esta clase media baja, esta clase media frágil, representa al 41,3% de la población, siendo por lejos el grupo más grande de nuestro país, ¿no? Estamos hablando, para poner esto en perspectiva, estamos hablando de familias, ¿ya? Por ejemplo, una familia de 4 personas que gana entre 800.000 pesos y algo así como 1,5 millones como ingreso total del hogar, para 4 personas. Entonces, es una situación, sin duda, de particular fragilidad y que, por cierto, representa el grupo mayoritario de la población. Cuando vemos la evolución y la distribución de la clase media, y acá los datos un poco constatan lo que nosotros veníamos anticipando, vemos una contracción de los segmentos pobres y vulnerables, ¿no es cierto?, mientras se ensancha esta clase media al punto de que la clase media llega incluso al 70% de la población. 7 de cada 10 hogares hoy pertenece al segmento de clase media. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos doble clic en ese 70%? Vemos que, nuevamente, lo que antes anticipaba, hay una prevalencia de parte de los hogares a pertenecer a este segmento de clase media más baja, clase media más frágil, ¿no? Bien, esta caracterización revisa numerosos indicadores. Lamentablemente, por temas de tiempo no vamos a poder detenernos en cada uno de ellos, pero sí quizás en los que representan un hallazgo más relevante para fines de lo que pueda hacer después la conversación entre el diputado y la ministra. Cada uno, bueno, todos estos indicadores se agrupan en 5 dimensiones. Tenemos trabajo, previsión social, educación, vivienda y familia. ¿Qué ocurre en la primera dimensión, en la dimensión de trabajo? Acá los datos se condicen mucho con lo que suele decir la evidencia, ¿no es cierto? A menores ingresos generalmente son mayores las tasas de desocupación y las tasas de informalidad laboral, y eso queda constatado ahí, y vemos a una clase media baja que se encuentra en una situación de mayor fragilidad que el promedio nacional, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la tasa de desocupación es considerablemente superior, así como también la tasa de informalidad. Sin embargo, es importante notar que aún se encuentran en una situación bastante más favorable que el segmento pobre y el segmento vulnerable. Pero acá el dato que yo creo que es importante, y este es el primer hallazgo que tenemos en el estudio, es el tema del endeudamiento, ¿ya? Como pueden ver ahí en la última columna, esto mide el nivel de endeudamiento autopercibido de los hogares. Y vemos ahí que el segmento medio-bajo es el segundo segmento que percibe su deuda alta o excesiva en mayor proporción, ¿no es cierto? Luego del segmento vulnerable, el 37,2% de los hogares de clase media-baja perciben que su deuda es alta o excesiva. Y esto es muy relevante porque, de hecho, la literatura es bastante clara en términos de que cuando los hogares perciben más deuda como carga, aumenta también, por cierto, la probabilidad de que ese hogar se encuentre o caiga en situación de pobreza. Bueno, ahí los hallazgos, nuevamente segmento clase media baja presenta una situación de mayor vulnerabilidad, tanto en desocupación como informalidad, pero destacamos en segunda instancia el tema del endeudamiento con un 37%. En materia previsional, y acá también hay hallazgos bien relevantes de atender, vemos, por ejemplo, que cuando analizamos la capacidad de ahorro de los hogares, ¿ya? Y viendo la primera columna de la pensión autofinanciada, vemos que la clase media baja no alcanza a percibir una pensión autofinanciada que supere las 5,8 UF, ¿ya? Y nuevamente poniendo en perspectiva esto, 5,8 UF en pesos del año 2022 no superaba tampoco lo que era la línea de la pobreza. O sea, estamos hablando de una capacidad de ahorro sumamente limitada de estos hogares. Y también lo que vale la pena acá relevar es que existe una brecha entre los segmentos pobres, vulnerables y clase media baja con el resto de los segmentos. Entonces estamos hablando de una clase media frágil que se asemeja mucho más en términos de ahorro a lo que vendría siendo la clase pobre o la clase vulnerable que el resto de los segmentos medios. Ahora, uno podría plantear que con la llegada de la PGU esta cosa cambió, ¿no es cierto? Se robustece el pilar solidario y en el fondo mejora la situación de los pensionados, lo cual es cierto. De hecho, en los segmentos más bajos, con la pensión garantizada universal, la tasa de reemplazo supera incluso el 100%. Pero acá lo que vale la pena preguntarse es en qué medida las personas hoy dependen de este instrumento, ¿ya? Y por ejemplo ahí lo que se muestra en la segunda columna son todos los beneficiarios de la PGU, pero que reciben solamente la PGU como pensión. Es decir, no reciben ningún tipo de pensión contributiva, de la pensión autofinanciada. Y vemos que la tasa de dependencia hacia la PGU nuevamente es mucho mayor en los segmentos pobres, vulnerables, sobre todo la clase media baja, que el resto de los segmentos donde se genera esta brecha. Entonces, yo creo que es relevante esto porque sobre todo la PGU
al no estar tampoco indexada, ¿no es cierto?, a la línea de la pobreza, incluso se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de gente que recibe pensiones sumamente bajas. Ahí lo hallazgo en educación. Yo acá me quiero centrar solamente en dos variables, que son años de escolaridad. Vemos nuevamente que la escolaridad, por ejemplo, de este segmento medio-bajo se asemeja mucho más a lo que vendría siendo el segmento pobre y vulnerable que el resto de los segmentos medios, ¿no es cierto? Es solamente 0,2 años más educada en términos temporales que el segmento pobre y vulnerable, y 1,5 menos que el segmento medio-medio. Ya nuevamente se genera esta brecha. Quiero recordar y tratar para esto, como para fines de tener un poco a la mano esta idea de que sigue siendo el segmento mayoritario de la población, el cual nosotros consideramos clase media, pero que nuevamente pareciera ser mucho más vulnerable de lo que quizás en nuestro inconsciente colectivo tenemos. Y por último, el acceso a estudios superiores. Vemos ahí también que nuevamente se genera esta brecha. Solamente el 18,6% de los segmentos de clase media baja cuenta con estudios superiores, y esta proporción se dispara en el segmento medio alto, generando esta brecha. En materia de vivienda, acá vale hacer una prevención. Lo que se muestra en la primera columna es el déficit habitacional cuantitativo, pero en términos absolutos, no porcentuales, ¿ya? Y de hecho, cuando uno analiza la distribución porcentual, es bastante homogénea en los segmentos medio y bajo. Sin embargo, lo que nosotros queremos destacar acá es que son 193.272 familias del segmento medio-bajo, es decir, la inmensa mayoría del déficit habitacional se aloja en ese segmento, y eso es muy, muy importante de relevar. Y por último, el tema del acceso a servicios básicos, en lo que es acceso a agua potable, acceso a alcantarillado. Vemos nuevamente un segmento medio-bajo que se aleja, ¿no es cierto?, del resto de la clase media. Y por último, la última dimensión, la dimensión familiar. ¿Por qué decidimos incluir esta dimensión nosotros? Más allá de la agenda que venimos impulsando desde Idea País, hay suficiente literatura que da cuenta que existe una estrecha relación entre el tipo de composición familiar y distintos indicadores de bienestar, tanto económico como psicosocial, de quienes integran la familia, ¿no es cierto? Familias, sobre todo monoparentales, lideradas por mujeres, cuentan con una mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza, una mayor probabilidad de que sus hijos consuman alcohol o drogas, y una mayor probabilidad también de que estos niños deserten sus estudios. Nosotros, de hecho, sacamos junto a Emilia un estudio hace bien poco que intenta aportar evidencia en esa línea. Y acá es importante, sobre todo por el tema de la monoparentalidad femenina. Y vemos ahí, en la última columna, que la clase media baja, esto, para explicar esta variable, es dentro de los hogares monoparentales, ¿qué proporción representa las jefaturas femeninas? Y vemos que en el caso de la clase media baja es un 85,4%, lo que nuevamente se asemeja más al segmento pobre y al segmento vulnerable que el resto de los segmentos. Hay una prevalencia, una tendencia mucho mayor de las mujeres a liderar esos hogares, que por lo demás, teniendo que lidiar con, como vimos antes, deuda, problemas de acceso a bienes y servicios básicos, etcétera, tienen que conciliar este trabajo también con labores de cuidado. A modo de conclusión, en el fondo, y lo que queremos como plasmar o que quede bien claro con este estudio, es que existe un grupo denominado clase media baja que se encuentra en una situación de particular fragilidad, ¿ya?, y desprotección en comparación al resto de los segmentos medios, ¿ya? Y este grupo, lejos de eximirse de este riesgo de caer en la pobreza, cuenta con indicadores, como vimos recién, laborales, educativos, habitacionales y familiares, que podrían estar profundizando un sentir de inseguridad ante los vaivenes del mercado, nuevamente cualquier tipo de recesión económica, catástrofe, etcétera, así como nuestra incapacidad desde las instituciones, el Estado, de subsanar a tiempo esas necesidades. Y acá vale la pena detenerse a reflexionar en torno al rol que pueda tener el Estado en esta materia. Nosotros creemos que es importante volver a preguntarnos de qué manera estamos diseñando nuestras políticas sociales, de qué manera de repente la sobrefocalización termina por relegar a cierto grupo de la población que termina siendo demasiado pobre para el mercado, pero al mismo tiempo demasiado rica para el Estado, ¿no es cierto? Y queda en este espacio vacío
sin protección. Y así también, como último punto, consideramos que es relevante retomar nuestro dinamismo económico. Nuestra economía tiene que volver a crecer, tiene que volver a tomar ese componente pujante. Se deben crear empleos formales, los ingresos reales de los hogares deben subir y para eso debemos retomar esta senda de crecimiento, un proyecto país que trascienda incluso a los gobiernos de turno, pero que tenga una mirada ambiciosa en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. A continuación, invitamos a pasar a nuestros panelistas, Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, y diputado Diego Chalper. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, ahí tienen el código para que puedan descargar el estudio de nuestra página web también, así que los invito ahí a escanearlo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Juan Pablo por en el fondo la explicación del estudio. Como hemos comentado aquí, para nosotros, en gran medida, el trabajo que hacemos desde Idea País, parte relevante es poder hacernos cargo precisamente de estas problemáticas de aquellos más necesitados con el fin de poder aportar también a su desarrollo social. Y en este sentido nosotros entendemos que este mayor desarrollo no es posible si dejamos al margen, de hecho, a la familia, y eso es un tema que nosotros hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo. Hemos hecho propia un poco las palabras que daba Gonzalo Vial en su momento a través de sus columnas. Publicamos un libro también que precisamente hablaba de que este malestar social en gran medida tenía que ver con este malestar de las familias. Y por lo tanto, este seminario, así como otras instancias que estamos generando, son una invitación precisamente para poder generar una reflexión que sea adecuada de cómo sociedad nos podemos hacer cargo de estas problemáticas y con un afán en este sentido propositivo que realmente invite a pensar, bueno, cuál es el tipo de sociedad que nosotros creamos, cuál es el valor que nosotros le estamos dando a la persona, a la familia dentro de esta sociedad. Así que, sin más, el panel de hoy día tiene el afán precisamente de poder reflexionar en torno a eso, de cómo entendemos este malestar social y nos hacemos cargo de esta fragilidad de las familias que comentaba recién Juan Pablo. Y para eso entonces la invitación es, primero vamos a conversar con la ministra Javiera Toro, luego el diputado Diego Chalper. Van a tener cada uno unos 10 minutos para hacer una presentación y luego hay un pequeño intercambio con algunas palabras. Así que, ministra, le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. Bueno, primero, por supuesto, quiero agradecer la invitación, el estudio, sin duda, es un aporte importante para esta discusión y creo que espacios como este, donde también podamos intercambiar distintas miradas, pero también ver dónde podemos coincidir en temas que efectivamente son de Estado, es muy interesante. Sin duda este estudio aporta a la caracterización de esta nueva clase media, como se ha visto por las transformaciones sociales de las últimas décadas, y también de la precariedad en que se encuentra este amplio sector de la sociedad, que aquí se denomina en este estudio como clase media baja, y efectivamente, como ya se ha expuesto, más de alrededor 41% de los hogares. Por lo tanto, esto da cuenta de desafíos importantes que tenemos como país y a la política social, que a mí me toca hoy día como ministra de Desarrollo Social también encabezar. Quizás solo voy a hacer algunas consideraciones sobre el concepto de clase media, luego más directamente sobre el estudio, pero me parece relevante hacer algunas reflexiones sobre la idea de la nueva clase media que surge con el crecimiento económico de la última década de los 90, principios, la primera década de los 2000 fundamentalmente, y luego poder vincular eso con los desafíos que creo que tenemos como Estado de cara al futuro, donde la política pública efectivamente, como se exponía también en la presentación, puede y debe jugar un rol fundamental.
Bueno, las clases sociales se comprenden como un fenómeno moderno característico justamente de las sociedades especialmente industriales y tiene también como se señalaba distintos usos, desde indicadores de prestigio, graduaciones asociadas a los ingresos como la que se utiliza como base de este estudio, o fuerzas sociales transformadoras. Y sobre estas distintas aproximaciones, considero que en general es muy útil poder verla desde el punto de vista relacional, centrada en las relaciones entre grupos sociales, con también una mirada histórica que considere y se haga cargo de las transformaciones estructurales que son recientes, que han sido constatadas en el estudio y que también hoy día son parte del debate público. Algo que es compartido por un espectro amplio de la discusión, tanto intelectual como política, es que el concepto de clase media es clave en las sociedades modernas y que concentra un grupo que tiene experiencias e intereses diversos entre sí. Y eso es algo que también se expresa en la sociedad chilena. Otros autores han señalado que algo que caracteriza a las clases medias es la seguridad en el ingreso, la estabilidad a corto plazo y la capacidad de proyección a largo plazo. Y en ese sentido puede diferir las conclusiones de este estudio y la realidad que vemos en la sociedad chilena con esta perspectiva, este ideal de clase media o los conceptos, los valores asociados en general a la clase media, independiente de las diferencias que tiene en los distintos contextos, tanto nacionales como internacionales. Y por lo tanto, respecto del imaginario social, podemos ver que es distinto porque si bien tenemos una clase media o un país que se caracteriza, como señala el estudio, por una expansión del segmento medio, explicado en gran medida por la movilidad ascendente que tuvieron sectores pobres y vulnerables durante los últimos años, que es como lo señala el estudio, podemos contraponer la idea de clase media con la idea de movilidad social, contraponerla a la idea de pobreza. Sin duda no podemos negar que nuestro país durante las últimas décadas se veía pasos significativos en términos de reducción de la pobreza, y en ese sentido vemos que el hecho, esta denominación de que Chile se haya convertido en un país de clase media, en general es visto como algo positivo. Sin embargo, eso requiere hacer ciertos matices por la contraposición entre la realidad chilena y este imaginario que tenemos respecto de las clases medias que otorgan o que otorgarían cierta estabilidad que hoy día no vemos. La liberalización de los mercados y la privatización de los distintos servicios públicos en Chile han llevado a transformaciones muy importantes de las clases sociales, de las estructuras sociales, como decía, durante la última década del siglo XX, la primera década del siglo XXI, y vemos que tenemos una clase media que ya no es la clase media que predominó en el siglo XX, donde la veíamos más ligada justamente a los empleados públicos, gerentes, ejecutivos y profesionales. En los sectores medios, muchos sectores, una parte importante de la población pasó del empleo estatal al empleo privado con pautas de movilidad, cambiando las pautas de movilidad social y el acceso a las posiciones más altas en la estructura social. Adicionalmente, yo creo que la privatización de los servicios sociales aumenta la incertidumbre de la población. Si bien distintos estudios sugieren que con estas transformaciones en Chile las clases medias crecieron de manera más rápida que en otros países latinoamericanos, estas clases medias están caracterizadas por su vulnerabilidad debido a sus ingresos producidos y a una falta de protección social que justamente pueda responder a esta incertidumbre que hoy día tienen las clases medias.
Las variables económicas que muestran un aumento en los salarios no explican completamente a estos sectores que, además de estar expuestos a distintas vulnerabilidades, tienen una heterogeneidad importante en términos sociales, de participación política y de expectativas de vida. Y por eso no es una clase media homogénea, sino que podemos caracterizarla como una zona gris donde los ingresos, donde los logros son frágiles y es muy fácil caer bajo la línea de la pobreza, y eso es algo que efectivamente ha generado, y ahí el diagnóstico que se señalaba y en la presentación especialmente al principio se destacaba cómo esto genera el malestar que hemos visto expresado en distintas conflictividades sociales en nuestro país, y en ese sentido es algo que la política no puede soslayar. Este malestar es real y efectivamente, a diferencia de algunas caracterizaciones que se han querido hacer del estallido social, este expresó una sensación y una conflictividad que existe en nuestra sociedad. Quizás ahí hacer un matiz con lo que se señalaba en el estudio, porque se señalaba que era un malestar que se expresa en el estallido y que habría estado oculto. La verdad es que desde principios de los 2000 este malestar se había expresado en diversas movilizaciones estudiantiles, ambientales, feministas, y se expresa sin duda de manera muchísimo más intensa durante el estallido social del 2019, con más fuerza, con mayor masividad, pero yo diría que eso no significa que no estuviera oculto y que no hubiera señales hacia la institucionalidad política de la necesidad de hacerse cargo de ello. Esto lo señalo, estas primeras consideraciones, para complementar también el análisis que se realiza en este trabajo, que da cuenta justamente de las transformaciones y las particularidades que tienen los sectores medios en Chile, que son muy distintos a lo que podríamos reconocer como sectores medios en países desarrollados. Porque aquí no es posible encontrar una seguridad en el ingreso, una estabilidad a corto plazo y una capacidad de proyección a largo plazo, precisamente por los factores que son identificados en el estudio. Por lo tanto, cuando hablamos de que Chile se ha convertido en un país de clase media, no podemos hacerlo pensando que se asemeja a la idea de clase media en países desarrollados, ni tampoco a la idea de clases medias en nuestro país durante el siglo XX. En ese sentido, definitivamente este estudio es un aporte a esta discusión, porque nos permite identificar cómo las transformaciones sociales, económicas en Chile, tras décadas de crecimiento económico, si bien permitieron a importantes franjas de la sociedad salir de la pobreza, esta nueva clase media que produjo dice más relación con una constatación matemática de ingresos que con un proceso de cambio social permanente que nos permita hablar de una clase media como en países desarrollados. Se habla de que gran parte de esta nueva clase media, que se concentra en lo que sería la clase media baja, que representaría más del 40% de los hogares, es un sector altamente vulnerable, tanto desde los indicadores laborales, educativos, habitacionales y familiares, y al mismo tiempo presenta un alto grado de endeudamiento, como se exhibía, y esto lo asemeja en muchos elementos y en respecto de su vulnerabilidad social a los sectores socioeconómicos pobres y vulnerables. Dentro de este sector de clase media baja, el estudio también da cuenta de que hay una gran proporción de mujeres jefas de hogar en familias monoparentales, lo que también las asemejaría a hogares del sector pobre o vulnerable, y ahí es importante también poder discutir, y relacionado con lo que nosotros estamos trabajando y que hoy día es una necesidad transversal de un sistema nacional de cuidado. Y por ello creemos que este estudio contribuye a este análisis previo, que algunas cosas y existen algunos elementos compartidos que son parte de la realidad social en Chile y que a nosotros también como actores políticos, aquí el diputado, nosotros desde el gobierno tenemos también la responsabilidad y nos vemos interpelados a hacernos cargo. Porque si bien el crecimiento económico ha traído una disminución significativa de la pobreza, no ha traído necesariamente mayor certeza y seguridad.
La idea de vulnerabilidad atraviesa a gran parte de la población, donde la dependencia del salario o el ingreso mensual, muchas veces en contextos informales, junto a la falta de protección social, va incubando un malestar y una demanda por mayor certeza. Y si bien entonces el crecimiento económico ha traído una mejoría, y eso es indudable, en las condiciones de vida de gran parte de la población y acceso a servicios, no deja de tener condiciones de incertidumbre, de inestabilidad, y por lo tanto no existen posiciones sociales consolidadas ni en procesos de consolidación. Es muy fácil justamente caer de la línea de la pobreza o bajar drásticamente de posición social. ¿Qué? Ya. Bueno, esta fuerte incertidumbre y alta vulnerabilidad de buena parte de la población nos exigen y desafían de forma sustantiva al Estado y las políticas públicas. Aquí una característica del Sistema Nacional de Cuidados que estamos impulsando como gobierno, que estamos implementando por vía administrativa y también impulsando de manera a través de un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, es pensar que, a diferencia de otras políticas de protección social, el sistema de cuidados tiene que tener un carácter universal, y por eso proponemos que, en vez de ir avanzando su progresividad según calificación socioeconómica, lo haga según necesidad, y por lo tanto partamos de manera universal por la dependencia severa y luego vayamos avanzando hacia la dependencia moderada y leve. Otro elemento que ha sido importante, también se señalaba, tiene que ver con las catástrofes cada vez más frecuentes producto de la crisis climática, y a eso da lugar a la discusión que se está dando en el mundo respecto de protección social adaptativa, y eso también es importante y nos interpela como país, y en ese sentido uno de los elementos importantes que nuestro gobierno y a nuestro ministerio nos ha tocado también encabezar tiene que ver con la respuesta social a las catástrofes, y asumir cómo nuestros instrumentos regulares de política social no están preparados para enfrentar las catástrofes, y por eso, por ejemplo, las ayudas tempranas que ha dado nuestro gobierno también se han dado de manera universal, considerando que una catástrofe cambia drásticamente la posición social de la familia. Y lo último a mencionar, disculpe haberme pasado en el tiempo, pero es importante señalarlo, que también es relevante sin duda pensar en una transformación productiva. Estamos en nuestro país y en Latinoamérica en un contexto de estancamiento del crecimiento económico, y esto también nos llama a pensar una nueva estrategia de desarrollo, y esta estrategia de desarrollo en ese sentido nos va a permitir no solo pensar en una redistribución, sino también en la generación de mayor riqueza, y entre ello una nueva estrategia de desarrollo no puede seguir obviando lo que significa el trabajo de cuidados y cómo es fundamental para el desarrollo económico. Así que, bueno, eso, disculpen haberme excedido, pero no quería dejar de mencionarlo. Muchas gracias. Creo que este no tengo, pero muchas gracias, ministra. Diego, te dejo ahí tu tiempo. Oye, bueno, muy buenos días. Saludar y agradecer, por supuesto, este espacio y su paciencia de pretender escucharnos a esta hora de la mañana. Agradecer a Idea País por su labor. Yo creo que una de las cosas que nos deja el llamado estallido social, ¿no?, es la conciencia de Chile y especialmente el mundo de la empresa de la importancia de invertir en la estabilidad del país. Y la estabilidad del país te la da gente competente metida en los espacios de toma de decisiones del país. Cuando la gente competente se resta de los espacios de toma de decisiones, no podemos esperar decisiones sensatas. Y la verdad es que lamentablemente en Chile en los 90 tuvimos una generación que se involucró en la política, una generación que se fue de la política, y ahora yo observo con buenos ojos que hay una generación que está volviendo a la política como un espacio de interacción. Porque la verdad que yo siempre digo un poquito ingrato esto, pero sin poder político no se le puede cambiar el nombre ni una calle. O sea, se pueden juntar todo lo que quieran muchas veces, pero no le pueden cambiar el nombre ni una calle. Entonces, estar en la política tiene esa particularidad y creo que es importante, y me alegro que Idea País esté involucrándose cada vez más en temas políticos. Este informe es una constatación que todos teníamos un poquito a flor de piel, pero es importante ponerle números, ponerle cifras, que es que hay un mundo en Chile que tiene demasiados ingresos para los beneficios del Estado y demasiado pocos ingresos para acceder, por ejemplo, a un crédito en una banca. Es un segmento de la sociedad que quedaba como en la mitad, que te decía, mire, yo quiero postular los beneficios del Estado y quedo afuera.
porque no me da el registro social de hogar. Y eso es extremadamente grave, porque esa es la gente que está en la posición más vulnerable. Esto todos lo olfateábamos, pero es distinto cuando se le pone nombre, y yo me aventuro a llamarle la clase media frágil del país. Una clase media que dejó de ser vulnerable y por lo tanto se sienta en una posición distinta a los sectores vulnerables, pero que su angustia cotidiana es volver atrás. Es volver a esa ascendencia de origen y ese terror de volver atrás. Y por lo tanto, yo creo que ponerle nombre, ponerle cifras, tiene un valor extremadamente importante. Yo quisiera hacer algunas reflexiones que, aclaro, me interpretan solamente a mí, porque como ya no soy secretario general del partido, yo no hablo por el partido, hablo solamente por mí. Primero, me parece muy importante quedarse con la importancia y el mérito de los 30 años. Tan vilipendiados hasta hace poco, ¿no? Los 30 años, o lo que fue la lógica de la transición pactada en Chile, tiene un valor muy relevante porque efectivamente logró una movilidad social inédita en la historia de Chile. Parece que no eran 30 años, pues, eran 30 pesos, efectivamente. O sea, había que cambiar la cuña, porque aquí el drama cotidiano de esa gente es que no tiene los ingresos suficientes para sobrellevar su mes a mes. Y por lo tanto, más allá de las conceptualizaciones ideológicas que se hicieron en esa época, hay una realidad social que tenemos que enfrentar con evidencia, con sentido de realidad. Entonces, para mí por lo menos una alegría escuchar, incluso aquellos que eran muy críticos hasta hace poco, con los 30 años, que hoy día me da la impresión que tienen una actitud más benevolente de esa época del país. Y creo que es bueno porque vayamos adquiriendo ciertos consensos. Primera reflexión. Lo segundo, obviamente, algo de autocrítica. En el gobierno anterior se emprendió un mapa de la vulnerabilidad social donde se identificaron 12 públicos vulnerables y se implementó un tremendo trabajo por parte del ministro Moreno de una lógica público-privada notable, que no se le dio continuidad. No solo por el gobierno actual, sino que por el gobierno anterior. Y eso es extremadamente grave porque ahí había un atisbo de solución a gente que hoy día vive en la precariedad más grande. En mi región, por ejemplo, tengo más de 500.000 personas que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso al alcantarillado. Yo no sé si nos hemos puesto a pensar lo que sería un día de cada uno de nosotros sin alcantarillado. Y en mi región nomás hay 500.000 en esa condición. Entonces, yo creo que ahí hay una autocrítica que hacerse porque en el mapa de la vulnerabilidad no se continuó, y para qué decirle la clase media protegida, que en el gobierno anterior no pasó a una página web. Y por lo tanto tenemos que hacernos un cuestionamiento desde mi sector político de cómo nos hacemos cargo de esta clase media frágil, porque es un hecho de la causa. Yo me traté de leer todo lo que se escribió a propósito del malestar social para lograr hacerme un juicio, y yo creo que hay como dos tendencias que hay que evitar. Uno es la tendencia a negar, esa especie de negacionismo que hay en algún sector de mi sector político, de creer que lo que pasó en septiembre y octubre del año 2019 fue pura violencia. Hubo violencia, hubo condescendencia con la violencia, pero también hubo un malestar social arraigado precisamente en esta clase media frágil que le dio contexto a la violencia. A mí no se me olvida que en los momentos más críticos, se los digo yo que tuve que salir en la maleta de mi auto al Congreso, había un porcentaje importante de chilenos que era condescendiente con la violencia. En las encuestas de opinión ustedes se acordarán que había un señor que llamaba a boicotear la PGU, y no era rechazado ampliamente, sino que circulaba por los matinales dándonos cátedra. Señor de apellido Changó, creo. O Chanfó, no sé cuánto era, no sé si era muy francés, pero lo que sí les puedo decir es que hay que entender esos fenómenos sin caer en preconcepciones que nos equivoquen. De la misma manera, me parece a mí, que una lectura refundacional de ese fenómeno, como lo hizo efectivamente los sectores del Frente Amplio y la izquierda más dura, también fue equivocada. No es que esa gente quisiera refundar el país o partir de una lógica totalmente distinta, y por algo el resultado electoral del rechazo fue lo contundente que fue. Pero lo que les quiero decir a propósito de la clase media frágil es que hay un segmento de la sociedad que se expresó en esa época con mucho malestar, no quiere refundar el país, no quiere construir una cosa ex novo, pero sí es consciente de que no le están alcanzando los ingresos mes a mes, y eso es algo que aquellos que creemos en la libertad no nos puede ser indiferente. Y aterrizo ahí en una cuestión, si ustedes quieren, más ideológica, porque pretender desconocer que las problemáticas sociales se aproximan desde ciertas ideas ideológicas no es la realidad. Y yo tengo la sensación que lo que aquí se diagnostica, el drama de las clases medias frágiles, podemos cometer dos errores. Y permítame leer una frase de un autor español, Daniel, que la verdad es que el apellido no es muy española, Inerarity, donde dice una cosa que por lo menos creo que para públicos de derecha es importante darles una vuelta. Dice: desde hace algunos años las derechas, que habían sido principalmente defensoras del orden, la tradición y la estabilidad,
han ido adoptando discursos que defienden una libertad entendida como propiedad meramente individual, en el sentido libertario. Apelan cada vez más a una libertad que parece desconocer, por un lado, hasta qué punto su ejercicio depende de ciertas condiciones sociales, en virtud de las cuales unos la disfrutan más que otros, y por otro la reivindican como desvinculada de sus obligaciones sociales. ¿Por qué les digo esto? Porque está la tentación de creer que esta clase media frágil se va a poder salvar por la vía del sálvese quien pueda. Y que por lo tanto cada uno ejerciendo su libertad a mansalva se puede salvar. Y eso no es así, pues. Cuando la libertad es privilegio para solamente aquellos que la pueden ejercer, empieza a ser un problema. Y cuando nosotros le hablamos de libertad a una señora que tiene tan baja escolaridad o que no tiene acceso a ciertas prestaciones básicas de salud, le parece casi insultante. Entonces usted no puede ser defensor de la libertad sin hacerse cargo de cómo habilitáis condiciones sociales para que todos la puedan ejercer realmente. Y eso para alguien que es de derecha no puede ser una cosa menor. Y yo tengo la sensación que nosotros repetimos mucho que queremos que la gente sea libre, pero no sé si nos preocupamos tanto si tiene las condiciones para realmente serlo. Decimos, escoja el colegio que quiera para su hijo. ¿Pueden escoger el colegio que quieren para su hijo? Por lo menos los públicos que yo represento en el sector oriente de Rancagua, en Rengo, la verdad que difícilmente tienen esa libertad. Entonces los quiero provocar, incluso a riesgo de ser desagradable, de que si queremos realmente darle perdurabilidad en el tiempo a la idea de la libertad, nos tenemos que preocupar de las condiciones sociales que la hagan posible para todos y no solamente para algunos. Porque si no, aparece el sueño de la burocracia estatal. Es decir, como usted no puede alcanzar esas posibilidades solo, no se preocupe, el Estado la va a suplantar a usted. Yo cuando veo, y no quiero polemizar con la ministra, pero si ustedes miran la propuesta en materia de cuidado, ¿cuál es la propuesta al final? Que es que ante la incapacidad de la familia de salir adelante por sí sola, el Estado le viene a resolver el problema. Si es siempre la misma lógica, la burocracia como reemplazo de la capacidad de autorrespuesta por parte de la sociedad civil, por parte de las personas. Entonces no nos confundamos, no defender las condiciones sociales que habilitan el ejercicio de la libertad, al final es dejar la cancha sembrada para una cierta mirada que cree que ante esa fragilidad lo que corresponde es un aumento de la burocracia estatal suplantando la libertad. Para mí el ejemplo más claro de estos jóvenes es los servicios locales de educación, que es un desastre total, el Estado tomando control y la verdad siendo incapaz de resolver el problema. Por lo mismo, se los dejo planteado, creo que hoy día este dilema entre libertarios y progresistas de izquierda es algo que tenemos que superar y eso tenemos que hacerlo con mucho carácter y con mucha capacidad. Yo sé que me queda poquito tiempo. Después, yo creo que en ese escenario, la tarea que tenemos de cara al cambio social que viene es cómo hacemos una propuesta desde la solidaridad y la seguridad. O sea, entendiendo que la libertad supone ciertas seguridades y esas seguridades tienen que venir dadas por una sociedad civil vigorosa, por un Estado que tiene un rol, que no suplanta, pero que sí estimula, y muy importante, con personas que nos hacemos cargo no solamente de nuestra propia individualidad, sino que también asumimos obligaciones sociales en favor de los demás. Está esta idea del individuo soberano que se basta a sí mismo y que la verdad que no tiene ningún asidero en la evidencia. Pero si nosotros no somos capaces de sobreponernos a eso desde la libertad, dejamos la cancha sembrada para que eso se reemplace desde las lógicas del nuevo modelo. Fíjense, y con esto voy terminando, hay una revista que se llama Punto y Coma, donde se hizo un análisis muy pormenorizado de las miradas que están imprimiéndose en la derecha. Y hay un artículo de una autora que yo se los invito a leer que se llama Chantal del Sol, que dice una frase que a mí por lo menos me removió. Dice, la derecha no se escandaliza lo suficiente. Yo creo que es un poquito injusto atribuírselo solo a la derecha, ¿eh? Yo creo que es un problema más de la izquierda y la derecha y de las ciertas élites. Pero lo cierto es que no nos escandalizamos lo suficiente, no nos incomodamos lo suficiente ante una realidad social que sabemos que existe, no nos incomoda lo suficiente que gente no tenga ingresos para llegar a fin de mes, que vive endeudada, que la llamen con un sobreendeudamiento brutal, que no tenga capacidad de acceso a ciertos servicios pagos. No nos incomodamos lo suficiente. Entonces no podemos esperar que una clase media que se ha vuelto más exigente, que se ha vuelto más, digamos, autosuficiente, no reclame ante una situación como esa. Entonces yo por lo menos recibo este informe de muy buena forma, porque le pone números a una realidad que se ve en terreno regularmente. Sí me permito emplazarnos a construir soluciones desde la libertad, pero una libertad con seguridades, una libertad con compromiso social, con Estado social, en las lógicas europeas, obviamente no en las lógicas del bolivarianismo, que lo conoce de cerca por lo demás el señor Acosta, y a partir de ahí ser capaces de, desde Idea País, contribuir a la discusión que viene con una mirada fresca, pero ojalá con la intensidad del incómodo. Con la intensidad del incómodo. Porque con la comodidad
la verdad que no se va a encontrar solución, y yo por lo menos creo que el ciclo electoral que viene, el próximo año, la pregunta central va a ser cómo revertimos el marasmo en el que estamos hoy día, y a partir de ahí la propuesta que puede surgir de sectores de derecha que creen que la libertad se defiende generando ciertas condiciones sociales que habiliten ese ejercicio es fundamental, y ahí lamento decirles, la tarea de los que están aquí sentados es insustituible. Insustituible. Y por lo tanto, al menos los que nos tomamos en serio esto, creemos que esto hay que diagnosticarlo con mucha fuerza, hay que levantar grupos programáticos que hagan frente a los flagelos de la clase media frágil, ofrecer perspectiva al próximo programa de gobierno y a partir de ahí atreverse a jugar roles de liderazgo en la política para cambiar esas estructuras, porque solamente así, y con esto termino, la gente nos va a creer que estamos lo suficientemente incómodos de que queremos cambiar sus realidades sociales. Eso al menos así me lo tomo yo. Felicito a Idea País por este informe y los aliento a todos nosotros a exigirnos mucho porque Chile espera mucho de nosotros. Eso quería decir yo, Magdalena Vergara. Muchas gracias, Diego. Bueno, ya estamos terminando, nos ganamos 5 minutos a propósito que partimos 5 minutos tarde, así que hubo un par de interpelaciones. Ministra, la idea si quiere hacer unas palabras de cierre, comentar un poco también en función de eso, en pocos minutos de lo que estamos. Luego, Diego, y ahí ya damos por cerrado el lanzamiento. Muchas gracias. Sí, bueno, algunas reacciones a lo que señala el diputado, algunas cosas que efectivamente yo creo que son diagnósticos que compartimos, como ya lo señalaba, pero otras que también son, bueno, algunas respuestas, y me gustaría igual hablar de cuidados, porque es algo que estamos impulsando activamente desde el gobierno. Bueno, primero partiendo de lo que señala al final respecto de la libertad, porque me parece importante y también para mi sector político creo que es importante justamente hablar de la libertad, y eso yo diría que es algo muy importante que está en el centro de lo que estamos impulsando en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, porque se trata de generar condiciones para la autonomía, tanto de quienes cuidan, que son fundamentalmente mujeres, como de quienes requieren cuidados, y generar condiciones sociales para ello es fundamental. Nosotros, quienes provenimos de la izquierda, tenemos en el centro la convicción por la emancipación, y en ese sentido hablar de la libertad es también algo que nosotros no podemos abandonar, y en ese sentido también las políticas sociales a veces se ha olvidado en el debate, no pueden ser contradictorias a ellos, ni son una contraposición, sino que son necesarias para ello. Luego señalar que efectivamente hoy día estamos en una situación que es distinta en términos económicos, sociales, en términos de imaginarios también, y ello implica que no podemos construir una sociedad de bienestar o pretender de manera nostálgica una sociedad de bienestar como fue lo que se construyó durante el siglo XX en Chile, sino según las nuevas condiciones sociales. Y ahí señalar, a diferencia de la interpelación, el sistema de cuidados no busca contraponer el rol del Estado a la familia, sino pensar que es un trabajo que es socialmente necesario y que tenemos que apoyar justamente el rol de las familias desde la comunidad, el Estado y también los privados. A todos nos corresponde un rol que cumplir, y lo que nuestro proyecto de ley plantea es una institucionalidad pública bastante liviana, diría yo, que busca justamente poder articular ese rol. Y por último, un matiz también respecto de lo que se señalaba, al menos de lo que yo planteé, reconocer el crecimiento económico y cómo eso permitió a Chile de manera importante, a amplia franja, salir de la pobreza no significa renunciar también a una visión crítica de cómo se construyó la política económica y la política social durante esos años. Al menos a mí eso me representa en el sentido justamente de las falencias que generó. No podemos desconocer lo importante que es haber salido de
de la pobreza, pero también estas contradicciones y este malestar que se generó también da cuenta de las limitaciones de esa manera de crecimiento, y por eso junto con políticas redistributivas, y quisiera aquí algo que señalé pero muy corto al final de mi presentación, junto con políticas redistributivas que sin duda requieren la ampliación de derechos sociales de una manera que en Chile no los hemos conocido en las últimas décadas, también tenemos y necesitamos pensar en una nueva estrategia de desarrollo, porque el estancamiento del crecimiento económico es una realidad, y eso requiere que nos planteemos no solo cómo redistribuir, sino también cómo generar más riqueza, y esa es una discusión que también tenemos que enfrentar desde mi sector político, y es algo que también se ha planteado el gobierno, cómo construir un nuevo modelo de desarrollo en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, ministra. Diego, un par de minutos para dar el cierre también. Y no, yo, bueno, agradecer la invitación, alentarlos a perseverar en el tema de la clase media frágil y sus indicadores que han encontrado. Ojalá darles un doble clic, darles una proyección programática. Yo creo que eso tiene que ser el centro del programa de gobierno que se ofrezca, y ahí hay una tarea ineludible. Yo por lo menos, que he sido un activo defensor de los derechos sociales como parte de un discurso desde la derecha, en su minuto planteé que el Estado social también era parte de un discurso de derecha, y efectivamente hay alguna incomprensión de algunos sectores, pero creo que eso se ha ido haciendo propio. Pero ojo, no cualquier manera de aproximarse, y creo que si hay un indicador claro de esto es cómo se abordó la educación desde la perspectiva distinta a la que yo comparto. Los servicios locales de educación, con esta idea del Estado viniendo a suplir las dificultades, es la mirada típicamente de izquierda que yo no comparto. El fin del financiamiento compartido como una oportunidad que había de cooperación público-privada en la provisión de servicios educacionales también es algo que yo no comparto. Y se dice que eso se opone a la lógica de los derechos sociales. Eso no es cierto. ¿Para qué decirle la gratuidad universitaria para el 100% con lógica universal? ¿No hubiese sido más razonable pensar en alguna lógica de priorización para poder también tener ciertos beneficios para los sectores de la educación técnico-profesional, y para qué decir de los sectores más vulnerables de otros mundos? Entonces, ojo, la lógica de los derechos sociales no es sinónimo ni de predominio estatal ni de universalidad. Eso no es así en todas las partes del mundo, y eso es una pelea ideológica que tenemos que dar, porque precisamente si queremos dar garantía de las condiciones sociales, no podemos sucumbir a la idea de que esas garantías solo las puede proveer el Estado. Y vuelvo al tema de los cuidados, porque por lo menos lo que yo he observado es que está esta idea de un problema que es real. Hay un sector de la derecha que cree que no es real, pero es un problema real, que es que hay personas que necesitan apoyo en materia de cuidado. Pero de ahí saltar a que el Estado tiene que tener un rol predominante en eso, yo no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que tener un planteamiento de fortalecimiento de los núcleos familiares, tenemos que tener un planteamiento de una cooperación público-privada y un rol principal del apoyo privado en esta materia, y ese son el tipo de planteamientos que uno echa de menos, porque muchas veces en mi sector, y se los digo, prefieren hacer una especie de negacionismo a estos problemas, no involucrarse y criticar la agenda de la izquierda. Yo al menos creo que la derecha no consiste en criticar la agenda de la izquierda, sino que en proponer una agenda alternativa desde lo que nosotros creemos. Y ahí me parece a mí que una lógica del sálvese quien pueda o la pura apelación a la libertad no es suficiente, sino que más bien es una libertad con condiciones sociales desde lógicas de cooperación público-privada, que es lo que nosotros creemos. Entonces, yo al menos por eso me la voy a jugar. Creo que eso es lo que nos permite ser mayoría social en Chile. Creo que eso es lo que nos permitió llegar al 62%, y creo que esa es la tarea que tenemos por delante. Y si Idea País se inserta en darle contenido programático a eso, buena noticia para Chile, porque creo que eso es lo que necesitamos. Libertad, pero con condiciones sociales, para que no sea un privilegio alguno, sino que sea efectivamente un piso mínimo de todos. Esa es la tarea que tenemos, me parece a mí, y creo que hay una bonita tarea por delante que emprender. Eso les quería transmitir. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora ya terminado el lanzamiento, solo para contar un poco, tomando el guante de lo que se planteaba, nosotros en Idea País seguimos trabajando en el fondo en la posibilidad de generar una serie de, ahí pueden nuevamente escanear el estudio, pero de dar precisamente respuesta a esto. Este es el punto inicial para poder seguir trabajando desde la mirada que corresponde a Idea País para dar soluciones. Estamos generando un grupo importante de jóvenes profesionales trabajando también al servicio de poder dar respuestas con una perspectiva familiar, en ese sentido, a las problemáticas que hoy día conversábamos. Así que muy bienvenidos también a seguir mirando el trabajo que hacemos en nuestra página web www.ideapais.cl. Así que eso, muchas gracias a todos, que tengan un buen día.